En las profundas y húmedas tierras de Asturias, donde las montañas se alzan imponentes y las nubes parecen unirse al suelo en un abrazo perpetuo de niebla, se encuentra el pequeño pueblo minero de Langreo. Este pueblo, conocido por sus ricas minas de carbón, guarda en su interior secretos oscuros y leyendas que hielan la sangre de los habitantes. A mediados del siglo XX, las minas eran el corazón de Langreo, proporcionando trabajo y sustento para casi toda la población. Sin embargo, había una mina en particular, la Oscura, que era temida y evitada por todos los mineros. La Oscura había ganado su nombre no solo por la ausencia total de luz en sus galerías más profundas, sino por los sucesos extraños y aterradores que ocurrían en su interior. Ramón era uno de los mineros más experimentados y valientes de Langreo. A sus 35 años había trabajado en casi todas las minas de la región, pero la Oscura le inspiraba un miedo que nunca admitía en voz alta. Tenía una esposa, Marta, y una hija pequeña, Lucía, que eran la razón de su existencia y su motivación para descender cada día en las entrañas de la tierra. Una tarde de noviembre, cuando la niebla se cernía sobre el pueblo con una densidad que parecía sólida, el capataz de la mina anunció que un nuevo túnel había sido descubierto en la Oscura. El carbón encontrado en esa área prometía ser la más alta cantidad, pero había un problema. El túnel estaba sellado desde tiempos inmemoriales y nadie sabía por qué. El capataz, un hombre pragmático y sin supersticiones, eligió a Ramón y a otros 3 mineros para abrir el túnel. A pesar de las advertencias de los ancianos del pueblo, que hablaban de maldiciones y espíritus vengativos, los 3 hombres descendieron con sus picos y linternas, dispuestos a enfrentarse a cualquier cosa por el bien de sus familias. A medida que se adentraban más en el túnel, la temperatura comenzaba a descender drásticamente. El aire se volvía cada vez más pesado y difícil de respirar. Los hombres trabajaban en silencio, sintiendo una opresión invisible que les calaba los huesos. Finalmente, sus picos golpearon contra una pared diferente, más antigua, hecha de roca sólida y cubierta de inscripciones extrañas. Ramón, curioso por naturaleza, se acercó para examinar las inscripciones. Al tocarlas, una sensación de frío intenso recorrió todo su brazo, como si el mismo hielo se hubiera infiltrado debajo de su piel. A pesar de las advertencias que parecían susurrar en el aire, Ramón siguió adelante y con la ayuda de sus compañeros logró abrir un pequeño pasaje. Del otro lado encontraron una cámara antigua iluminada por un brillo fantasmagórico. En el centro de la cámara había un altar de piedra y sobre él un libro encuadernado en cuero negro, cubierto de polvo y telarañas. Alrededor del altar, los restos esqueletizados de antiguos mineros yacían esparcidos, como si hubieran estado protegiendo el libro con sus propias vidas. Ramón, impulsado por una mezcla de temor y fascinación, tomó el libro, lo abrió y al hacerlo, una ráfaga de viento helado recorrió la cámara, apagando todas las linternas. En la oscuridad, los hombres escucharon un susurro bajo y gutural, una voz que parecía emanar del propio libro. En tenebris nos somos damnati. En la oscuridad estamos condenados.
El pánico se apoderó de los mineros y en su prisa por escapar, el túnel comenzó a derrumbarse. Ramón fue golpeado por una roca y quedó atrapado bajo los escombros, aferrando el libro contra su pecho, mientras la oscuridad lo envolvía. Las voces susurrantes y las risas macabras se intensificaban, llevándolo al borde de la locura. Los equipos de rescate trabajaron incansablemente para liberar a los mineros atrapados. Todos los cuerpos fueron recuperados, excepto el de Ramón, que fue encontrado en un estado de shock profundo, murmurando palabras incoherentes y aferrando el libro como si su vida dependiera de ello. Fue llevado al hospital, pero nunca recuperó la cordura. Pasaba sus días en un estado de trance, repitiendo una y otra vez: La oscuridad vendrá por todos nosotros. La mina, la oscura, fue cerrada y sellada, y el libro fue escondido en un lugar seguro, lejos de cualquier mirada curiosa. Sin embargo, la tragedia no terminó ahí. Una serie de sucesos extraños comenzaron a ocurrir en Langreo. Los habitantes informaban de sombras que se movían por las calles, susurros en las noches y la sensación de ser observados. Las desapariciones se volvieron algo común y el miedo se apoderó del pueblo. Marta, la esposa de Ramón, intentaba seguir adelante con su vida cuidando de su hija Lucía, pero una noche, mientras Marta dormía, escuchó el susurro de una voz familiar. Se levantó y, siguiendo el sonido, encontró a Ramón de pie en la entrada de su casa, su rostro pálido y sus ojos vacíos. La oscuridad está aquí, dijo con voz hueca antes de desvanecerse en el aire. Desesperada por salvar a su familia y comprender lo que estaba sucediendo, Marta decidió buscar respuestas. Recordaba el libro que Ramón había traído de la mina y supo que debía encontrarlo. Con la ayuda de un anciano sacerdote del pueblo, el padre Álvaro, Marta comenzó a investigar la historia de la oscura y su maldición. Descubrieron que la mina había sido construida sobre un antiguo cementerio celta, un lugar de sacrificios y rituales oscuros. El libro encontrado por Ramón era un grimorio, un libro de magia negra utilizado por los antiguos druidas para invocar a entidades de la oscuridad. Al leer las palabras en el túnel, Ramón había liberado una fuerza maligna que había estado atrapada durante siglos. Marta y el padre Álvaro sabían que debían actuar rápidamente para detener la maldición. Decidieron que la única manera de hacerlo era regresar a la oscura y realizar un ritual de sellado utilizando el libro y los antiguos textos consagrados del sacerdote. Era una tarea peligrosa, pero no tenían otra opción. Una noche, armada con el libro y los textos sagrados, Marta y el padre Álvaro se dirigieron a la entrada sellada de la oscura. Con gran esfuerzo lograron abrir la entrada y descendieron a las profundidades de la mina. El aire era espeso y opresivo y las sombras parecían moverse con vida propia. Finalmente llegaron a la galería donde Ramón había encontrado el libro. El lugar estaba en silencio, pero una sensación de maldad palpable los rodeaba. Marta abrió el grimorio y comenzó a recitar las palabras del ritual, mientras el padre Álvaro sostenía una cruz y murmuraba oraciones. A medida que las palabras eran pronunciadas, la oscuridad se remolinaba a su alrededor, formando figuras grotescas y aterradoras. Las sombras atacaban con furia, pero el padre Álvaro se mantuvo firme, utilizando su fe para proteger a Marta. El ritual alcanzó su clímax y una luz brillante emanó del libro, envolviendo a las sombras y disipándolas. De repente,
Un grito ensordecedor resonó en toda la galería y una figura oscura y descomunal emergió de las paredes. Era la entidad que había sido liberada y ahora buscaba venganza. Marta, con lágrimas en los ojos, continuó recitando las palabras del ritual mientras la figura se abalanzaba sobre ella. En un último esfuerzo, el padre Álvaro arrojó la cruz hacia la figura, que se detuvo bruscamente como si hubiera chocado contra una barrera invisible. La luz del libro se intensificó y la figura soltó un grito final antes de ser absorbida por el suelo. La oscuridad se disipó y un silencio sepulcral llenó la galería. Marta y el padre Álvaro, exhaustos pero aliviados, se abrazaron. Sabían que habían logrado sellar la maldición y liberar al pueblo de Langreo de la oscuridad que lo había acechado. Sin embargo, la experiencia los había cambiado para siempre. Regresaron a la superficie, donde los habitantes del pueblo los recibieron con alivio y gratitud. Marta, aunque marcada por la tragedia, encontró consuelo en saber que había salvado a su hija y a todo su pueblo. La mina La Oscura fue cerrada definitivamente y el libro fue enterrado en un lugar sagrado, lejos de cualquier mano curiosa. Pero las montañas de Asturias nunca olvidan y las leyendas de La Oscura y su maldición perduran. Los habitantes de Langreo aún cuentan la historia del valiente minero Ramón y su lucha contra la oscuridad y el sacrificio de Marta y el padre Álvaro. Y aunque el pueblo ha vuelto a la normalidad, en las noches más oscuras y silenciosas, algunos juran escuchar los susurros de la sombra.